Ahora vamos a ver cuáles son las desventajas del método de Newton-Raphson. Existen algunas situaciones donde el comportamiento de este método sea deficiente o que sea divergente. Vamos a ver algunos de esos casos. Uno de ellos es cuando tenemos las raíces múltiples. Cuando tenemos este tipo de casos, pues se complica un poco. Las raíces múltiples las vamos a estudiar un poco más adelante en esta unidad. Pero también, si nosotros tenemos raíces simples, también se pueden presentar complicaciones. Y lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Determine la raíz positiva de la función f de x es igual a x a la 10 menos 1, utilizando el método de Newton-Raphson con un valor inicial de x igual a 0.5. Para resolver este problema, necesitamos calcular la derivada. La derivada de la función nos queda como 10x a la 9 y sustituimos en la fórmula de Newton-Raphson. En este caso sería el valor de x menos la función que es x a la 10 menos 1 sobre f', la derivada 10x a la 9. ¿Y cómo es que vamos a calcular? Tenemos nuestro valor inicial que es 0.5. La sustituimos en esta formulita y encontramos el valor de 51.65. Sustituimos este valor en la formulita y encontramos el valor de 46.485. Con este valor lo volvemos a sustituir en la formulita y encontramos el valor de 41.8365 y así sucesivamente. Vemos que la forma de convergencia es muy lenta. Nos estamos aproximando, sí, pero vamos de poco en poco. Entonces, realmente es muy lenta. La convergencia va a depender mucho de la función y es posible que se puedan presentar otras dificultades. Vamos a realizar este ejercicio en Excel. Aquí tenemos la gráfica de la función x a la 10 menos 1 y vemos que tiene una raíz solución en el punto 1,0. En este caso vamos a hablar de lo que son las raíces múltiples. Entonces, ya sabemos que la raíz positiva toma el valor de 1. Para hacerlo mediante Excel, ya tenemos lo que es nuestra fórmula de Newton-Raphson. Vamos a iniciar con la iteración 0, es decir, colocar el valor inicial. En este caso el problema me da que es 0.5. Posteriormente voy a calcular la primera, la segunda, la tercera iteración y así sucesivamente. Entonces, para la primera iteración sustituyo en la fórmula de Newton-Raphson, que es el valor de x, 0.5, menos, y tenemos la fracción numerador, x que es 0.5, que va a estar elevada a la 10, menos 1, todo dividido entre 10 que multiplica a x que es 0.5 elevado a la 9. Le damos enter y así obtengo el valor de 51.65 y posteriormente solamente arrastro lo que es esa celda para encontrar la segunda iteración, la tercera iteración hasta la décima iteración. Vemos que en la décima iteración tenemos el valor de 20.0102. Estamos muy alejados del valor real, que es de 1. Y entonces, si yo añado aún más, por ejemplo, hasta acá, voy a ver qué iteración es. La 21ª iteración tenemos 6.27, aún seguimos muy alejados. Entonces se puede observar que se trata de una convergencia muy lenta. Con 21 iteraciones estoy en el valor de 6, cuando en realidad es el valor de 1. Y va a pasar el mismo problema con lo que es el error aproximado. Lo voy a colocar desde la segunda iteración. Entonces, sabemos que es el valor absoluto de la aproximación actual menos la anterior sobre la actual
multiplicado por 100, en este caso en porcentaje, y arrastro lo que es la celda, y así llegamos a que la 21ª iteración tengo el mismo error de 11.11%, no disminuyó. Entonces significa que realmente para esta ecuación el método de Newton-Raphson actúa de una forma deficiente. ¿Qué pasaría si yo cambio lo que es el valor inicial? En lugar de 0.5 tomo un valor más cercano, por ejemplo, 0.75. En este caso, llegamos al resultado a partir de la 12ª iteración. El error ya es cada vez más pequeño. Si yo tomo, por ejemplo, otro valor, 0.6, vemos que también actúa de una forma muy deficiente. Si yo tomo el valor de 0.8, en la 9ª iteración ya tengo el resultado. Es decir, también es necesario tener un valor de XY. El valor inicial juega un papel muy importante para este método. Y ahora vamos a ver los casos donde se puedan presentar estas complicaciones. Aquí tenemos una figura, tenemos la función y tenemos lo que es una raíz solución. Pero resulta que esta raíz solución corresponde a un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es aquella que al evaluar la segunda derivada de la ecuación es igual a 0. Entonces, cuando pasa eso y tomamos un valor inicial x0, lo que va a pasar es que se va a alejar de la solución el método de Newton-Raphson. Tomamos x0, tenemos la función, línea recta tangente, encontramos x1. Evaluamos la función, línea tangente, y así encontramos x2, y así sucesivamente. Como se observa, nos estamos alejando de la raíz solución. Otro caso es cuando oscila alrededor de un máximo o de algún mínimo. Aquí tenemos esta figura y tenemos aquí lo que es un mínimo relativo. Vamos a iniciar con el punto x0. Tocamos la función y calculamos la línea tangente. Encontramos x1. Vamos a la función, calculamos la línea tangente. Encontramos x2, la función y la línea tangente. x3, la función, línea tangente, x4. En este caso está oscilando alrededor de lo que es el mínimo, pero no me estoy acercando a la raíz solución. Aquí tenemos otra figura y tenemos otra dificultad que se pueda presentar. Tenemos el punto x0, vamos a lo que es la función y encontramos x1. En x1 calculamos la función, línea tangente, y así encontramos x2. En este caso no me estoy acercando a ninguna de las soluciones. ¿Por qué pasa esto? Bueno, sucede a que las pendientes son cercanas a 0. Y además, si nosotros calculamos que la pendiente es 0, f' de x es 0, entonces habrá un problema. ¿Por qué motivo? Porque la fórmula de Newton-Raphson es la división entre la derivada. La división entre 0 no existe. Y aquí tenemos otra dificultad que se pueda presentar. Tenemos lo que es la función, tenemos un punto inicial, x0. Vamos a la función, calculamos la línea tangente, x1. A partir de x1, la función y línea tangente. En este caso, como la tangente o la pendiente de la línea tangente es 0, nunca va a tocar al eje X. Algo similar sucede con el problema que nosotros resolvimos. En el punto 0.5 teníamos lo que fue un mínimo relativo, se acercaba al valor de 0. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que se puedan presentar cuando tenemos un punto de inflexión? Cuando estamos cerca de algún mínimo o algún máximo, cuando las pendientes son cercanas a ceros o cuando la línea tangente es horizontal. Y aquí tenemos algunas observaciones a partir de lo que vimos en este video. No hay ningún criterio general para el método de Newton-Raphson. Puede ser convergente o puede ser divergente, no lo sabemos.
La convergencia va a depender de la función y de la exactitud del valor inicial. La única solución en estos casos es tener un valor inicial que esté muy cercano a la raíz, y es posible que para algunas funciones ningún valor inicial funcione. Además, los buenos valores iniciales se predicen con un conocimiento del problema físico o si tenemos uso de algunos recursos alternativos como son la gráfica de la función. Nos vemos en el siguiente video.